Muy bien. Vamos entonces a nuestra enseñanza del día de hoy. Diga conmigo, por fin. Por fin. Por fin. ¿Por fin qué? Esa es la pregunta. Después de haber comenzado esta serie de enseñanzas desde el primer domingo de octubre hasta el día de hoy, que estuvimos hablando acerca de la Biblia, por fin vamos a terminar hoy. Hoy va a terminar la enseñanza, por fin. Quisiera preguntarle, ¿usted cree que esta serie de enseñanzas le ha aportado, le ha bendecido a usted, se ha enriquecido usted espiritualmente, doctrinalmente, teológicamente de esta serie de enseñanzas? Si así, levante su mano para que diga, ha sido de bendición. Eso me alegra mucho. En medio de tantas ocupaciones, en medio de tantos compromisos, en medio de tantas cosas que tengo en la semana, para mí, el ir a la presencia de Dios y sacar esta serie de enseñanzas, para mí es un gran deleite. Ya voy a descansar, ya el semestre del estudio de la maestría, ya para. Nos fue bien, gracias a Dios. Pero por fin vamos a terminar y quiero comenzar como empezamos esta enseñanza. ¿Se acuerdan cuando empezamos esta enseñanza que estuvimos hablando y yo hice una pregunta? Yo les pregunté aquí, ¿a cuántos de los que están en este lugar les gusta comer? Levante la mano todos que les gusta comer. Muy bien. Y hay que hacer la aclaración porque hay personas que no les gusta comer. Hay gente que no le saca el cuerpo a la comida. O si le gusta comer, son exclusivos para comer. Hay alimentos que no comen. A mí no me le eche cebolla, por favor. A mí no me gusta esto. A mí no me gusta aquí. Hay gente que es así. Pero lo que nos gusta comer, nos sentamos en buenos lugares o donde sea y comemos. ¿Cierto que sí? Al comienzo de esta serie de enseñanzas, yo les pregunté a cuánto les gusta que los inviten a un restaurante a comer. Levanten la mano los que les gustan que los inviten a un restaurante. ¡Ay, qué bueno! Y tuvimos aquí unas imágenes de restaurantes finos, ¿se acuerda? Y tuvimos hasta el menú, la foto de un menú de un restaurante muy lujoso, muy famoso aquí en Miami. Bueno, y creo que está en otras partes también. Y empezamos a hablar acerca de comida. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ir a unos restaurantes donde cuando usted entra le entregan un par de tarjeticas, una roja y una verde. Esas no son tarjeticas de uno ni nada de esos juegos, no. Son las tarjeticas que usted se sienta, generalmente son restaurantes brasileros, los rodicios, donde usted se sienta ahí y usted pone encima de la mesa, ¿qué color pone usted? El verde. El verde está ahí y vienen los meseros y constantemente le están trayendo una gran cantidad de comidita, de carnita. Y cuando usted ya está lleno, cuando usted ya no quiere más, ahí usted pone el color rojo. El color rojo. Yo recuerdo la primera vez que me invitaron a un rodicio. Cuando estaba en ese lugar, fuimos con un grupo de pastores y yo puse mi tarjeta verde y pasaba el mesero y mi tarjeta seguía verde y pasaba el mesero y mi tarjeta seguía verde, pasaba el mesero y algunos pastores empezó a ponerse roja, la mía seguía verde y pasaba otra vez el mesero y la mía permanecía verde, la de los otros pastores estaban rojo allá y la mía permanecía en verde. Me dice un pastor, oye, usted sí que come. Así que si usted me invita a comer, no, ya no como tanto, tranquilo. Si usted me invita, yo le como a usted de todo. Yo a usted le como de todo. No pongo exigencias. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ser formado o tuve un papá que me enseñó a comer de todo. Ya ustedes lo conocieron, él es chef. Y me desarrolló el gusto, así que me gusta comer. Pero ¿por qué quiero hablar por qué comencé hablándole de esto? Porque el tema del día de hoy, le he puesto como título, no gracias, estoy satisfecho. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? No, gracias, estoy satisfecho. Tarjeta roja, ya, quedamos satisfechos. Y ahora ese es el título de la enseñanza del día de hoy. ¿Qué vamos a hablar con respecto a esto? Yo creo, para terminar esta serie de enseñanzas, que la Biblia, después de todo lo que pudimos ver durante tantos domingos, la Biblia siempre tiene respuesta y también satisface todas las necesidades del ser humano.
Yo creo que la Biblia, como nos va a salir ahí en nuestra enseñanza, mire ese hombre comiendo esa Biblia ahí. ¿La Biblia es para qué? Para leerla, para comerla, decimos nosotros. La Biblia, comenzamos con esta premisa, cumple con nuestras más profundas necesidades. Diga a la persona que está a su lado, toda necesidad que yo tenga y tú tengas está en la Biblia. ¿Cuánto lo creemos? Por ejemplo, si nosotros hablamos de algo que se llama amor, si nosotros queremos encontrar amor, hemos ido a buscar amor en los hombres, las mujeres, aclaro. Las mujeres han buscado amor en los hombres en las mujeres, aunque hoy en día hay hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo en sentido contrario. Hay gente que ha buscado amor con los animales. No tienen hijos, pero sí tienen. Y eso se vuelve la adoración. Hay gente que ha buscado amor en diferentes lugares, diferentes personas, pero siempre va a haber insatisfacción cuando hablamos de amor si no se busca la Biblia. Ahora, si nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿será que la Biblia tiene la respuesta a esa necesidad del ser humano de ser amado? ¿Usted qué cree? Y si usted abre su Biblia en la primera carta de Juan y usted toma apuntes como lo está haciendo, ahora que venía ahí, pasé y vi a mi mamá ya ahí lista con su agenda para tomar ahí sus noticas y tomar apuntes. Apunte primera carta de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y versículo 10. Si alguien necesita amor, hay muchos versículos, hay muchos textos que hablan acerca del amor. Pero cuando yo leo a Juan, a quien también se le ha llamado y se le ha puesto como nombre el discípulo del amor, él dice lo siguiente en el verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quién es la fuente del amor? Dios. Y recuerda cuando decíamos que así como es Dios, así es su palabra. Si Dios es amor, todo lo que encontramos en la palabra es amor. Hasta las tiradas de orejas, hasta los momentos donde Dios nos exhorta, hasta eso también es muestra del amor de Dios para con nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Así que de Dios recibimos lo bonito cuando nos habla en palabras dulces, pero también cuando Él nos exhorta, lo recibimos también con amor. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien quiere conocer la verdad, ¿a dónde debe encontrar? ¿Usted cree que la Biblia nos habla acerca de la verdad? Claro que sí. Y entonces, cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, ya no a las cartas, sino en el Evangelio, en el capítulo 8, Jesús llega y dice, mire, hablando con los discípulos, dice, mire, yo les estoy diciendo la verdad. Diga conmigo, Jesús siempre habla la verdad. En el capítulo 16, vuelve el Señor, capítulo 16 del mismo Evangelio de Juan, en el versículo 7, Jesús llega y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, hablando del Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor habla en amor. Y si nosotros hablamos de amor en Jesús, también encontramos en la Biblia el versículo, uno de los versículos más conocidos que conocemos nosotros. Juan, capítulo 14 y verso 6. Yo sé que usted se lo sabe. ¿Qué dice Juan 14, 6? ¡Ay! Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la. ¿Y sabía usted que el único personaje que de los que podemos decir que son líderes de denominaciones o líderes de iglesias, el único que se atrevió a hablar y de decir que Él era la verdad fue Jesucristo? Ningún otro líder, ningún otro personaje se atrevió a decir que Él era verdad. Por ejemplo, si usted puede leer o usted puede conocer lo que es
la religión del budismo, yo no sé si usted la leyó, yo leí y practiqué algo de budismo cuando practiqué artes marciales y conocí mucho de esa filosofía y de esa doctrina y de budismo zen, que es una desviación, y también de taoísmo y también de sintoísmo. Aprendí algo de esas religiones orientales. Saben que cuando yo miraba la vida de Siddhartha Gautama, que es el Buda, que entre otras cosas, a manera personal, el Buda no era ese gordo así que nosotros nos han vendido y que muchas estatuas que hemos visto así como señal de prosperidad. Él era un hombre que practicaba una dieta y ejercicio y cuidado, por lo tanto era su físico para mí era diferente. Sin embargo, cuando nosotros miramos el budismo habla es del sufrimiento. ¿De qué habla el budismo? De sufrimiento. Y dice que el sufrimiento es el origen y es tiene como base el deseo. Por eso es que los seres humanos sufrimos y es algo que debe estar innato y debe estar ahí plasmado en la vida de toda persona. Y entonces ante el sufrimiento, esa lucha con el sufrimiento, ese es el tema central del budismo. Entonces Buda da 4 verdades. ¿Da 4 qué? Así se conoce como las 4 verdades de Buda, las 4 verdades fundamentales en sus enseñanzas, donde habla número 1, la verdad del sufrimiento, a quien llama el dukkha, el sufrimiento. No vengo a hablar de budismo, sencillamente quiero dejar el panorama de las 4 verdades que el budismo habla. Número 1, la verdad del sufrimiento. Número 2, habla de la verdad del origen del sufrimiento. En tercer punto, habla de la verdad de la cesación del sufrimiento. Y en el último punto, la 4ª verdad, habla acerca de la verdad del sendero. Y en medio de esa búsqueda, que es lo que habla el budismo, es la respuesta, es el mensaje que el budismo ofrece, es acerca de cómo el ser humano puede llevar el sufrimiento. Y entonces, a través de esa verdad del sendero, para lograr ese cesar, para poder acabar con el sufrimiento del ser humano, entonces Buda tiene un óctuple noble sendero, donde habla de la perspectiva correcta, habla de la intención correcta, habla de la palabra correcta, habla de la acción correcta, habla del esfuerzo correcto, habla de la atención correcta, la concentración correcta. 8 de las intenciones o de las respuestas ante el sufrimiento. Pero si nosotros miramos, ya no el budismo, sino que miramos otra religión, y hablamos del profeta Mahomet, como le llaman ellos hablan de la verdad. Ellos expresan que la verdad debe estar innata en la vida de todo creyente, en todo seguidor de Mahoma, de todo musulmán. Y la verdad se convierte en un punto central de la enseñanza de los musulmanes. Es más, ellos tienen la verdad como un fundamento. ¿La tienen como qué? Como un fundamento de vida. Pero no solamente es un fundamento, sino que ellos llevan a que todos sus seguidores sean veraces, sean acorde. Ellos creen que Dios es verdad y que entonces los seguidores también tienen que ser verdad. Ellos proclaman la verdad. Y cuando usted mira los escritos en el Corán, ellos hablan acerca de eso. Y son muy fuertes cuando contrastan la verdad con la mentira. En el Corán está escrito en sus narraciones, en los hadís, cómo ellos van en contra. Por ejemplo, en el Sahih al-Bukhari, ellos dicen ahí en el Corán, dice, quien mienta sobre mí, hablando de Mahoma, quien mienta sobre mí de manera deliberada, que se prepare para su lugar en el infierno. Son fuertes, son contundentes cuando hablan acerca de la mentira y de la verdad. Así que Mahoma también enseñó de la verdad. Buda enseñó de la verdad. Pero solamente uno se atrevió a decir, la verdad que yo proclamo, que es la misma verdad de Dios, se centra en una persona, en Jesucristo, que es el camino, es la verdad y es la vida. Si nosotros miramos más necesidades del ser humano, entonces vamos a entender y comprender que hay más necesidades. Ya le hablé de la necesidad del amor, le hablé de la necesidad de la verdad. Ahora quiero hablarle de la necesidad de conocer a Dios. ¿Cuántos queremos conocer a Dios? Es el propósito
y el deseo de cada ser humano conocer a ese Dios. Y la única forma para poder llegar a conocerlo, el único camino que escribió Juan, el único camino para poder conocer a Cristo, a Dios, es a través de Jesús, que es el camino, es la verdad y es la vida. Pero cuando nosotros miramos la carta a los Hebreos, apunte allí, si tiene su Biblia, abran la carta a los Hebreos en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1. En esa carta donde el escritor intenta mostrar a los judíos de cómo poder llegar a conocer a Dios, él es muy fuerte en su primer versículo cuando llega y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas, verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Diga conmigo, la única forma de poder conocer a Dios es a través de su palabra. Y yo quiero que usted diferencie entre lo que yo llamo el conocimiento real, el conocimiento de la plenitud de Dios por parte del hombre. Y cuando hago referencia a cuándo fue que el hombre pudo conocer realmente, palpablemente, tangencialmente, vivencialmente y de una manera directa a Dios, fue cuando estaba en el huerto del Edén. La Biblia dice que ellos hablaban cara a cara. La Biblia dice que Adán incluso estaba desnudo y no se avergonzaba. Era el conocimiento pleno del hombre con Dios y de Dios al hombre. Dios mostrándose tal cual. Es más, es el único momento donde leemos en la Biblia que el hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ahí entonces encontramos el conocimiento real, el conocimiento en plenitud. Para que el hombre conociera a Dios, se conocían. Pero ¿qué pasó? ¿Usted conoce bien qué pasó? ¿Qué pasó? El hombre prefiere buscar conocimiento en otro lado, en un árbol. ¿Sí recuerda? Dios había dado su palabra, pero el hombre prefirió el conocimiento del hombre, del ser humano. Y según lo que me dice Santiago en el capítulo 3, verso 15, el hombre al preferir la sabiduría del mundo, dice Santiago que la sabiduría del mundo es animal, terrenal y diabólica. ¿Cómo es la sabiduría del hombre? Terrenal, animal y diabólica. Dios tenía el conocimiento para el hombre, pero el hombre prefiere no mirar a Dios y entonces mira a la tierra. Por eso Santiago dice, es terrenal. Pero además de eso, no acepta la voz de Dios, sino que acepta la voz de un animal. Y detrás de ese animal estaba un ser que era él, el mismo diablo. Por eso Santiago hace referencia a cómo el ser humano, en lugar de haber dejado o conocer más a Dios, prefirió buscarlo del mundo, la sabiduría del hombre. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dígame, ¿qué hizo Dios? Aparece entonces un conocimiento al que yo le pongo un conocimiento progresivo. ¿Por qué es un conocimiento progresivo? Porque desde el momento en que el hombre falla, desde el momento que el hombre le da la espalda al conocimiento de tener la oportunidad de conocer a Dios cara a cara, Dios mismo en su amor y su misericordia se va a hacer un proceso. Diga conmigo proceso. Y el proceso que hace es que Él va, busca unos animales, sacrifica a los animales, les quita la piel a los animales, sacude, me imagino yo, todo eso allí, y el mismo Dios llega y le pone un vestido al hombre. ¿Cómo estaba el hombre antes? Desnudo y no se avergonzaba.
face to face, hablaba Dios y el hombre y Dios. Pero ahora le está poniendo un vestido. Para que el hombre, a partir de ahora, entendiera y conociera que a través de esa solución de Dios, de ese vestido de Dios, es que el hombre podía volver a conocer a Dios. Cuando él iba a mirar su vestido, para muchos serían túnicas, pero desde el conocimiento divino, era la representación de que un postrer Adán iba a redimir. Ese vestido le iba a apuntar, le iba a direccionar a un conocimiento que venía de parte del mismo Dios. Entonces, Dios trae respuesta al amor, a la necesidad del amor, a la necesidad de la verdad, a la necesidad del conocimiento. Pero hay otra necesidad que nosotros tenemos y se convierte en un miedo. Y es el miedo ¿a la qué? A la muerte. Ese miedo está intrínseco en todos los seres humanos. Yo estoy seguro que si le pregunto cuántos están listos para irse a la presencia del Señor, cuántos quieren que el Señor venga, el Señor viene pronto. En muchas iglesias la gente dice amén, yo quiero y quiero, pero cuando le dicen el momento, le queda tantos días de vida, ahí sí ya la gente dice no. Porque tenemos un miedo a la muerte. ¿Y será que nosotros tenemos respuesta de Dios a ese miedo? ¿Usted qué cree? Sí. ¿En dónde tenemos la respuesta? En la Biblia. ¿En dónde podemos encontrar eso? En Hebreos. Usted tiene abierta su Biblia en Hebreos. Pero ahora el capítulo 2. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esa necesidad del miedo que hay en el ser humano. Ese miedo que nos achicopala. Ese miedo que nosotros queremos evitar. Pero mi hermano, eso es algo que a todos nos va a alcanzar tarde o temprano. Gracias por ese amén, Pastora María. Gracias. El resto no queremos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, verso 14? Mire lo que dice la Biblia. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es quién? El diablo. Y librar a quienes, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Yo no sé si a usted le da ganas de decir gracias, Señor, porque ya no soy esclavo de la muerte. Yo no sé si usted dice, si Él me llama a su presencia hoy, por la obra que Él hizo, yo no tengo nada que temer. ¿Cuántos decimos amén? Esa es la mayor preocupación. Pero si nosotros tenemos otra necesidad, los seres humanos, y quiero hablar de la necesidad de perdón, ¿será que la Biblia nos habla acerca de encontrar perdón? Sí. Y le tengo a usted la respuesta de Apocalipsis. ¿Quiere usted acompañarme al libro de Apocalipsis, al capítulo 1? Capítulo 1 de Apocalipsis, vamos al último libro de la Escritura. Allí usted va a encontrar en el verso 5. Verso 5 en Apocalipsis dice, y de Jesucristo, en el mensaje que el Señor está hablando a las 7 iglesias, antes de empezar a profundizar, Él de manera general comienza a hablar a las 7 iglesias, y entonces habla de Jesús, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, y vuelve y nos dice, al que nos amó, y nos lavó de nuestros por su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos.
Usted tiene perdón mediante el sacrificio de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? ¿Y dónde aprendió eso? ¿En dónde encontró eso? En la Biblia. Si yo hablo de otras necesidades que tiene el ser humano, la necesidad de la paz. ¿Cuántos hemos pasado por momentos difíciles? Momentos turbulentos, momentos de angustia, momentos de tribulación, de confusión, de querer llorar, de querer tirar todo, de salir corriendo, de escapar. ¿Cuántos hemos tenido esos momentos? Todos los seres humanos, todos. Ante esos momentos, Dios tiene respuesta. ¿Dónde encontramos la respuesta? ¿Qué dijo Jesús? Les he dicho estas cosas. Eso está en Juan, capítulo 16, verso 33. Y mire cómo el Señor les está hablando de su palabra. Les he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. Entonces usted, como ahora dijo, que ha pasado por momentos de dificultad, adversidad, mire a la persona que está a su lado, dígale: el Señor es la respuesta de paz que tú necesitas. No hay otra fuente, no hay otro lugar, no hay otra persona, no hay ninguna actividad. La gente puede ir a hacer meditación trascendental, puede ir a practicar yoga, se puede ir al gimnasio, se puede ir de vacaciones, puede irse a la playa, puede irse a los montes, quiere ir a buscar la paz donde quiera que vaya. Si no encuentra a Cristo, siempre estará en turbación, siempre estará en preocupación, siempre. ¿Cuántos decimos amén? Hay gente que se va de vacaciones y cuando regresa llega más preocupado porque pasó la tarjeta y ahora cómo va a pagar. Hay problemas. Si hablamos de la necesidad de libertad, la Biblia nos habla de la respuesta de Dios. Y entonces cuando leemos Juan capítulo 8, verso 36, Juan 8, verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, yo sé que usted conoce este texto, ¿qué dice después? Así que si el Hijo, hablando de Cristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Si ve que la libertad no es un lugar. Hay muchos que están fuera de una cárcel, pero están presos en delito y pecado. Sino ahorita, aquí le escuché muy bien, andan presos, esclavos. Por eso, si alguien necesita libertad, ¿qué necesita? Necesita a Cristo. ¿Y dónde lo encuentra? En la palabra de Dios. Si alguien necesita alegría, ¿cuántos queremos alegría? Yo sé que a veces la gente dice: no, es que no hay felicidad completa. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? A uno está alegre por algo, pero algo pasa y le dañan a uno la dicha. Y ahora en diciembre, muchos que llegan alegres a sus reuniones, están contentos, está la comida, está la fiesta, está la música, está lo que sea, pero si llega el familiar que le dañó el caminado, el familiar que hizo algo en el pasado, se le dañó la alegría. Porque la alegría es pasajera, esa alegría es temporal. Pero si alguien necesita alegría, mire lo que dice la Biblia. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a cerrar esta enseñanza con textos bíblicos para sellar todo lo que hemos dicho en el pasado. Capítulo 1, versos 7 en adelante. Y comienza Pedro diciéndonos y recordándonos los momentos de tribulación, de adversidad, de dificultad. Mire, la Biblia, algo de lo que me gusta de la Biblia es que la Biblia no nos engaña. Dígale a su hermano que está a su lado: la Biblia no te engaña. ¿Saben quiénes son los que engañamos? ¿Quiénes? Los predicadores, que le decimos a la gente: venga, traiga plata y se le va a acabar sus problemas. Eso es tumbar a la gente, eso es atracar a la gente, eso es engañar. Decir a la gente: venga, ore, que se le va a acabar su problema. Eso es mentira. Venga y ayune, que se le va a acabar. Eso es mentira. Eso es engañar.
Pero como la Biblia no nos miente, la Biblia es sincera, porque ella es verdad, usa textos como los que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 1, en su primera carta, versos 7 en adelante. Mire cómo es de sincero. Dice, para que sometida a prueba vuestra, dígale a su hermano que está a su lado, tu fe, dígale al que está a su lado, dígale, tu fe va a ser probada. ¿Y cómo se prueba la fe? Ay, ay, ay. Es que es muy fácil. ¿Quiénes fueron los que ganaron el campeonato ahorita de fútbol, de soccer? ¿Quién fue el campeón ahorita? Para levantar un trofeo, primero tuvieron que combatir, tuvieron que luchar, tuvieron que sudar. Eso no es así nomás. Y entonces Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que... Mire, yo a veces cuando veo esos predicadores que solamente hablan de plata, de plata, de plata, de prosperidad, de oro, de oro, de oro, y encuentro estos textos que digo, el oro es importante, la plata es importante, pero más importante, la fe. Yo no sé por qué hay gente que minimiza la fe a tener casa, y serás próspero, y tendrás dinero, y viajarás por el mundo, y serás... ¿Por qué minimizar a tanto que es tan pasajero? Y entonces dice, el cual, aunque perecedero, el oro se prueba con fuego. Y para que eso, entonces, como la fe viene a ser procesada, la fe viene a ser probada con fuego, dice, para que en usted y en mí sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En otras palabras, ¿sabe por qué el Señor permite que en usted y en mí se nos pruebe la fe y nos mete candela y nos pone la mecha y viene ese problema? ¿Sabe para qué? Para que usted en medio de la prueba se goce, se alegre, y en medio de eso no salga usted, sino se manifieste Jesucristo. Pregúntele a la persona que está a su lado, mire, dígale, ¿estás dejando que Jesucristo se manifieste? Ahí nos cuesta. Le voy a hablar de la última necesidad de los seres humanos. Hay muchas más, pero solamente quiero mencionarle otra para avanzar. El ser humano necesita encontrar solución y respuesta, necesita seguridad. Diga conmigo, seguridad. ¿Será que la Biblia nos habla a nosotros de poder estar seguros? Yo creo que sí. ¿Sabe usted algún texto? Yo sé que conocerá muchos. Hay muchos. Pero cuando usted lee Romanos, capítulo 8, verso 38, y este versículo lo voy a leer en otra versión, en la versión Nueva Biblia Viva. Es otra versión. Romanos 8, verso 38 dice así: yo creo que ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Diga conmigo, solo en la palabra puedo estar seguro. La pregunta, como dice mi esposa cuando predica, la pregunta del millón es: ¿usted es consciente de su seguridad? Esa es la pregunta que nos compete. Comienzo finalizando mi mensaje diciéndole que hoy necesitamos urgentemente, aquí en los Estados Unidos, aquí en la Florida, aquí en Miami y en el mundo,
hombres y mujeres que sean verdaderamente amadores y manifestadores de la palabra de Dios. Es el deseo de Dios, es el anhelo. La humanidad está esperando soluciones. La gente necesita soluciones y las está buscando en diferentes lugares. Algunos, al no hallar las soluciones, ya desistieron, están tristes, achicopalados, ya no quieren luchar, no quieren bastar. Le da lo mismo 5 que 50, están abandonados, ellos ya no creen, ya no quieren, están desolucionados. Pero la respuesta de ellos la tenemos usted y yo, ¿en dónde? En la palabra. Y por eso fue que Dios nos creó a nosotros. Por eso fue que el Señor hasta el día de hoy aquí nos tiene en esta tierra. Y por eso fue lo que pasó cuando nosotros vimos que en el huerto del Edén, cuando el hombre le dio la espalda a la palabra de Dios, cuando el hombre prefirió aceptar lo que el enemigo y lo que el mundo ofrecía, ahora Él quiere también que haya una generación que pueda redimir a través del conocimiento del verdadero Dios, lo que es volver a su presencia. Y solamente a través de su palabra es que podemos volver a sus brazos. Necesitamos hombres y mujeres comprometidos con la palabra. Hombres apasionados por la palabra. No los que van a buscar un versiculito ahí cuando está medio triste, a ver qué me dice la Biblia. Ay, que necesito que me en momentos de no es eso, no. Se necesita urgentemente hombres que pasemos tiempo en la palabra de Dios. Porque ella es suficiente, diga conmigo, es suficiente. Si usted mira el eje central del sermón que estoy compartiendo, hoy le quiero hablar solamente de la suficiencia de la palabra de Dios. Diga conmigo, con la palabra de Dios estoy satisfecho. Cuando yo miro las grandes inquietudes del ser humano, cuando yo miro los grandes problemas que tiene internamente el ser humano, y mire, si usted nota, yo las necesidades que le nombré ahorita, todas fueron sentimentales, emocionales, almáticas. Yo no le hablé nada material, que es importante también, pero no es tan trascendental. Pero cuando yo miro esa gran necesidad del ser humano, de cómo el hombre puede llegar a confiar en Dios. Porque una cosa es aceptar que hay un Dios, otra cosa es creer que hay un Dios, y otra cosa es llegar a confiar en ese Dios. Ante esa necesidad de cómo el ser humano puede volver a confiar en nuestro Dios, de cómo poder confiar en la palabra de Dios, porque decimos que es que viene de nuestro Dios. Y hay gente que no confía en la palabra de Dios, no porque Dios les haya fallado, sino porque los que hemos sido sus voceros no hemos hablado verdaderamente lo que Dios dice. Por eso hay gente que está desilusionada del cristianismo. Es porque no conocieron realmente la palabra de Dios. Prefirieron escuchar un así te dice el Señor y Dios no dijo nada. Ay, hermana, en esa iglesia me profetizaron. Ay, a mí me dijeron tal cosa y yo no vi respuesta. Ese Dios es mentiroso. Dios nunca es mentiroso. Mentiroso el hombre que manipuló la palabra de Dios. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo yo llegar a confiar en la palabra de Dios por encima de todo? Ay, porque hay momentos, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando uno está con el agua en el cuello, uno dice, ¿dónde está mi socorro? ¿Dónde está mi ayuda? ¿Dónde está mi sustento? ¿Dónde está mi respuesta? Yo no sé si usted ha tambaleado en la fe. Yo no sé si usted ha dudado en su fe. Yo no sé si su fe, al ser probada, le hizo distorsionar la imagen de su Dios. A mí me ha pasado. Y cuando esos momentos ocurren, ya no puedo mirar a un lado ni al otro. Ya no puedo mirar atrás para recordar mi pasado. Ni tampoco me preocupo mirando hacia adelante. La única solución que tengo es de poder levantar mis ojos a los montes, como dijo el salmista, y preguntar de dónde viene mi socorro.
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y por qué le menciono esto? Porque cuando vimos a un Adán y a una Eva, que el momento, como mencionamos ya hablando del huerto del Edén, llegó un momento donde ellos prefirieron buscar lo del enemigo, el poder satánico, la respuesta del diablo. También eso mismo le pasó a muchos hombres. A Aarón, por ejemplo. Aarón, cuando tenía que ser el sacerdote y ejercer, prefirió escuchar la voz de los hombres y actuar conforme al deseo de los hombres y creó un becerro de oro. Falló. Cuando yo miro la vida de tantos jueces en Israel, que dice la Biblia que muchos de ellos hicieron cada día uno más malo que el otro, diferentes cosas en contra de Dios, y llevaron al pueblo a cometer errores y a cometer pecados en contra de Dios, los jueces también fallaron. Cuando yo miro reyes como David, que dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, ese hombre también cometió el error de quererse agradar él mismo. Y por su decisión, más de 70,000 del pueblo fue afectado con muerte por sus malas decisiones. Cuando miramos reyes, cuando miramos sacerdotes, cuando miramos príncipes, cuando miramos profetas y aún ancianos en Israel, muchos de ellos no confiaron en la palabra de Dios. Ellos prefirieron confiar más en la palabra de los hombres o en su propio instinto. Pero para no ir muy lejos, los discípulos de Jesús, estando con el mismo Jesús, también muchos de ellos no confiaron en la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús también llegó y les dijo, yo voy a morir, pero tranquilos, yo voy a resucitar el tercer día. Y muchos de ellos dijeron, no puede ser, confiaron, dudaron, negaron la fe, apostataron. Por eso cuando Él resucita y se le presenta a unas mujeres a decir, es verdad, lo que Él dijo era verdad, Él murió pero resucitó, hablamos con Él, está vivo. Muchos de ellos dijeron, no es cierto, es imposible. Mi amado, necesitamos que haya un pueblo que crea a la palabra de Dios y ame la palabra de Dios. Usted está siendo llamado hoy a creer y a amar la palabra de Dios. Muchos hijos de Dios confían en sus finanzas. Están tranquilos porque hay dinero en el bolsillo o en el banco. Ay, pero el día que el estado financiero se baja, hay gente que hasta mal genio le da. Hay gente que se preocupa porque dependen de sus finanzas. Muchos se sienten seguros de sus inversiones, de sus títulos. Hay muchos hijos de Dios que confían en sus habilidades, en sus talentos, en sus capacidades, en su preparación académica. Muchos se confían de su conocimiento, de lo que saben, de lo que han logrado. Muchos hijos de Dios confían en la sociología y hasta en la tecnología. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos que están haciendo crecer sus iglesias, no buscando la palabra de Dios, no trayendo la presencia de Dios al altar, sino a través de tecnología. Piensan que a través de redes sociales, piensan que a través de atraer gente, a través de los medios y publicidad y diferentes mecanismos sociales, de estrategias de crecimiento, creen que esa es la estrategia para crecer una iglesia. Muchos creen que para hacer crecer una iglesia hay que ponerla en los lugares más populares, donde haya más congestión de gente para que pueda ser vista. Muchos creen que para que una iglesia crezca tiene que tener grandes luces y grandes cámaras. Eso no es el secreto de una iglesia. Para luces y sonido, los conciertos. Pero para una iglesia, la presencia de Dios y su palabra. Para motivaciones, likes y reproducciones, las redes sociales y los medios. Pero para relaciones espirituales está la iglesia del Señor a través de su palabra. Mire, mi hermano,
El hombre ha hecho a mano también, hijos de Dios, a la psicología. Y respeto la psicología. Y tengo una hija psicóloga. Y he estudiado algo de psicología. Pero cuando yo voy a aconsejar a una persona, entiendo que la psicología es buena, pero hay algo mejor, que es la palabra de Dios. ¿Sabe dónde aprendí esto yo? En la fundación de la primera iglesia. Cuando yo fundé la primera iglesia en Bogotá tenía 23 años. Y cuando termino un servicio, un hombre de casi 70 años se me acerca y me dice: pastor, yo necesito que usted me dé una consejería familiar. Un hombre de tantos años, con hijas grandes, con nietos. Yo apenas pocos años de casado, con una niña de 2 años apenas. ¿Qué experiencia yo voy a hablarle de consejería familiar a ese hombre? Ese hombre más de 50 y tantos años de matrimonio, ¿yo qué le voy a hablar? Para mí fue una preocupación. Y yo dije dentro de mí: Dios, ¿qué le voy a decir al hermano Joaquín? Y su voz habló y me dijo: tú no vas a hablar de tu experiencia, tú vas a hablar conforme a mi palabra. No hay más. Yo podía endulzarlos. Yo podía venir aquí a motivarlos y emocionarles. Año 2025, año de esto, año de aquello, y ya va a pasar esto. Pero ¿de qué sirve una vida motivada si no hay convicción en el Dios que necesita conocer? ¿Por qué la Biblia es suficiente? Por 4 atributos que le quiero hablar, y con esto ya nos vamos. Primero de ellos, por la claridad. Diga conmigo, claridad. Mire, la necesidad más grande que tiene el ser humano no es ni siquiera la necesidad del amor, aunque es importante. La necesidad más grande que tiene el ser humano no es la de la libertad y todas las que le mencioné. ¿Sabe cuál es la necesidad más grande que necesita y que tiene el ser humano? Se llama la necesidad de la salvación. Y la Biblia tiene un mensaje tan claro que usted no necesita estudiar hebreo, griego, arameo y hacer grandes exégesis e ir a un seminario, a un instituto. La Biblia es tan clara y tan directa que hace que tú tomes conciencia de ser salvo. No necesitas un gran erudito para darte cuenta que estás mal delante de Dios. Diga conmigo, claridad. ¿Sabe cómo le llaman los teólogos reformistas a esto de la claridad de la Biblia? Le pusieron un nombre. Le pusieron nombre la perpetuidad de las Escrituras. Oiga, qué nombre tan complicado para decirnos que la Biblia es clara. Es que a veces los teólogos hacemos eso. Queremos complicar más las cosas. El segundo atributo de la Biblia, de la palabra de Dios, se llama autoridad. Diga conmigo, autoridad. Mire, la Biblia es el fin último, es la razón ultra de autoridad en todas las áreas donde Dios nos habla. Desde el principio hasta el fin, la Biblia es la máxima autoridad. Yo estoy seguro que la Biblia no nos habla a nosotros de todas las cosas que nosotros quisiéramos saber, conocer. Pero la Biblia de todo lo que nos habla es conforme a nuestra gran necesidad, y ella es la última y absoluta autoridad máxima. Un teólogo que ya partió, R.C. Sproul, hablando de esto, de la autoridad de la Biblia, dijo: cuando la Biblia habla, se terminó el argumento. No hay nada más que decir, no hay nada más que debatir. No importa el pastor, no importa el teólogo, no importa el seminario, se terminó el debate. Punto. Yo recuerdo un joven que formamos como líder en Colombia y llegó y me dijo: pastor, ha sido el tiempo para yo ya salir de la iglesia. Dios me habló y me dijo que saliera. ¿Usted qué opina? Y pues si Dios habló, ¿qué puedo opinar yo? ¿Retenerlo? No.
Ahora, asegúrate que fue verdaderamente Dios el que te habló. Lo demás son comentarios. Que la Biblia tiene toda autoridad y está por encima de todo maestro, de todo predicador, de todo pastor. La Biblia está por encima de todo experto. La Biblia está por encima de todo sueño, de toda revelación, incluso de toda la ciencia. Y yo sí creo que Dios habla a través de sueños. Y yo creo que Dios habla a través de diferentes hombres. Y yo creo que Dios manifiesta su poder de diferentes formas. ¿Cuántos decimos amén? Pero si eso no está sujeto a la autoridad de la palabra, se pierde. La Biblia le va a proveer a usted y le va a dar todo lo que usted necesita acerca de la relación suya con Dios. La Biblia le va a proveer en tercer lugar, y le va a decir todo lo que usted necesita saber para vivir de una manera que complazca y agrade a Dios. Número 4, la Biblia le va a dar a usted todos los recursos, todo lo necesario para que usted pueda adorar a Dios y vivir de la forma agradable en servicio hacia el Señor. Cuarto atributo, ella es suficiente. Diga conmigo, suficiente. Póngase de pie, por favor. Cuando hablo de la suficiencia de Dios, yo quiero decirte que a veces cuando los seres humanos miramos el universo, miramos los atardeceres. ¿Cuánto nos hemos maravillado con los atardeceres? Cuando nosotros miramos toda la simbiosis que hay en la naturaleza, la relación que hay, uno se maravilla y dice, definitivamente hay un Dios. Cuando nosotros tomamos los telescopios y miramos el firmamento, las estrellas y todo lo que allí hay, uno dice, definitivamente allí hay un Dios. Pero si tomamos un microscopio y miramos lo profundo que hay en la materia, uno dice, definitivamente allí está Dios. Hay una ciudad en Colombia que se caracteriza porque hay muchas universidades. Es un pueblo pequeño, pero el centro de ese pueblo son universidades. Gente muy preparada. Me vino un día, después de yo predicar una campaña, un hombre con más estudios, maestro de la universidad, una cantidad de cosas. Viene como un niño como de unos 4 o 5 años. Y él después de la predicación me dice, mire pastor, yo lo respeto a usted, pero yo soy ateo, yo no creo nada de lo que usted dice. De frente me lo dijo. Me dijo, pero yo quiero creer en Dios. Yo quiero creer, pero es que no me deja, lo que yo sé, no me deja, la ciencia no me deja. Demuéstreme, déme una evidencia de que Dios es real. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué dice? No tenía todo el tiempo de hablarle del argumento cosmológico y una cantidad de teología. No, pues ni tiempo para hablar de eso. Pero sencillamente llegué y le dije, ¿quiere una evidencia? Ahí la tiene. Mire hacia abajo. Ahí está su hijo. Me dice, ¿cómo así? Le dije, ¿usted fue capaz de desarrollar vida? Ese niño que está ahí vivo no es sino una evidencia que hay un Dios que vino a poner células en su punto, en su lugar, en su estrategia, en su tiempo, para que ese niño estuviera hoy aquí. Porque usted con una probeta, con una pipeta, con vasos precipitados, con mezclas, con reacciones, usted no va a poder crear vida. Usted va a poder analizar a su hijo y puede analizar químicamente y biológicamente mucho a su hijo. Pero usted no es Dios. A veces nosotros buscamos tan lejos a Dios y Él está tan cerca en cada uno de nosotros.
Cuando le hablo de la suficiencia de la Biblia, lo que quiero decir es que la Escritura te va a proveer a ti todo lo que usted necesita conocer acerca de Dios. Cierre sus ojitos, por favor. No hay otra fuente. No hay otro lugar. No hay otra riqueza. No hay otra. Es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Solo ella es suficiente. Cuando tú dejas que la palabra de Dios llegue a lo profundo de tu espíritu, ella transforma todo. Ella cambia todo. Yo no sé si a usted le falta enamorarse de la palabra de Dios. Yo no sé si para usted leer la Biblia es una carga, es una pesadez. Yo no sé si usted prefiere pasar tiempo viendo películas, visitando gente, pero cuando es de buscar la palabra de Dios, usted ni tiempo tiene. Yo no sé si usted de los que se desespera como yo por no pasar un instante, un solo día, sin haber pasado en la presencia de Dios, sin haber leído su palabra. Yo no sé si usted se levanta todas las mañanas y lo primero que hace es tomar un teléfono, revisar unos correos. Y la palabra de Dios puede esperar para más tarde. Pero te comprometiste en tantas cosas que pasó el día y cuando te vas a acostar dices, ay, no leí la palabra de Dios. No sé si te dejas engañar como Adán y Eva con serpientes que te muestran otras alternativas. Yo no sé si prefieres como David hacer lo que hay en tu mente y en tu corazón y no obedecer lo que Dios dice. Yo no sé si Dios te ha hablado algo y tú como los discípulos no has creído lo que Dios te habló y dudas. Pero si estos son tus casos, allí con tus ojitos cerrados, yo quiero orar por ti. ¿Qué tal si pones tu mano en tu corazón? No te voy a pedir que vengas acá adelante. Pero si tú quieres pedir al Espíritu de Dios que empiece a ayudarte a amar esa palabra, a desear la palabra, a anhelar la palabra, a deleitarte en la palabra, pon tu mano en tu corazón y yo oro por ti. Padre, hoy quiero venir delante de tu presencia y clamar delante de ti, Señor, por mis hermanos y mis hermanas. Señor, yo no soy nadie para cuestionar la relación contigo de cada uno de ellos. Yo no conozco, Señor, cuál es la relación que ellos tienen con tu palabra. Yo no sé qué tanta preeminencia tiene la palabra de Dios en ellos, en sus vidas, en sus decisiones. Señor, yo no sé, Señor, ni les conozco, Señor, en el secreto cómo ellos, Señor, aplican o no la palabra de Dios. Señor, pero lo que sí sé es que tú puedes, Señor, darnos a cada uno de nosotros más hambre por tu palabra, más pasión por tu palabra, Señor, más denuedo por tu palabra, más búsqueda en tu palabra, Señor, el poder entrar a los secretos de tu palabra, Señor, y permitir que ella comience a hacer la respuesta de todas y cada una de las necesidades, no lo que yo quiero oír, sino lo que tú realmente esperas, deseas y anhelas satisfacer en cada uno de nosotros. Señor, hoy delante de ti, Señor, me rindo para que tú pongas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, y nos rendimos para que tú, Señor, con tu Santo Espíritu venga a darle vida a esa palabra, para que la palabra de Dios venga, Señor, a transformar el corazón de cada uno de nosotros, para que en medio de la fe, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, nuestra fe, Señor, pueda encontrar en ti la respuesta y se manifieste la palabra viva de Cristo en cada uno de nosotros, Dios, para que nosotros podamos, Señor, poder mostrar al mundo, Señor, que realmente hay una generación que vuelve a la palabra de Dios, que vuelve a la Escritura, que se deleita contigo, Señor. Permítenos volver a esos tiempos de quietud e intimidad con tu palabra, a esos tiempos, Señor, donde no importaba si el reloj pasaba, pero para nosotros era un deleite leer tu palabra, subrayar tu palabra, llorar en la palabra.
doblar rodillas leyendo tu palabra. Venir al templo, Señor, y que sea tu palabra la que haya hablado, que haya sido tu palabra la que ha ministrado mientras estábamos en nuestro devocional, en nuestro tiempo de meditación, en nuestro tiempo de estar en intimidad contigo, Señor, donde tu palabra sea mucho más real que lo que nosotros pensamos. Perdónanos por complicar tanto la palabra. Perdónanos por tergiversar tanto la palabra, Dios. Señor, si algo necesita los Estados Unidos, es una generación que se levante, que ame la palabra por encima de las situaciones del hombre, por encima de los moveres espirituales, por encima, Señor, de las manifestaciones que a veces levantamos, Dios. Porque sabemos, Señor, que tu palabra no es una manifestación, tu palabra es permanencia continua en la vida de cada uno de nosotros. Porque por tu palabra, Señor, fueron los hechos los cielos y la tierra. Por tu palabra, Cordero de Dios, Señor, nosotros creemos que ha sido constituido el universo. Por tu palabra sabemos, Cordero de Dios, Señor, que nosotros tenemos salvación y vida eterna, Señor. Por tu palabra es que estamos hoy aquí y por tu palabra es que nosotros queremos perseverar. Señor, amamos tu palabra, bendecimos tu palabra. Señor, tu palabra será prioridad en nuestras vidas, en cada momento de nuestra vida, hoy y siempre. Nosotros te honramos y te adoramos y te bendecimos. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén.